Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos, que Dios les bendiga. Y bueno, quiero saludar primeramente a la pastora Carmen Santiago, que está Padilla, de la isla de Puerto Rico, y 301 personas que están conectadas, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Y bueno, ha llegado el momento de compartir la hermosa palabra de Dios, la que nos enseña, nos instruye, más allá de todo lo que podamos hacer, siempre está la palabra de Dios instruyéndonos. Y la porción bíblica que tenemos para ahora es Evangelio de Juan, capítulo 3. En versículo 1. Es una porción muy conocida, ¿sí? Es una porción conocida y bueno, nos enseña mucho sobre lo que es nacer de nuevo, ¿sí? Y vamos a estar leyendo, le vamos a decir a Dios que alumbre mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de aquellos que escuchan, para que puedan recibir la palabra, para que yo pueda dar un mensaje. La palabra está bendecida, ahora Dios tiene que bendecirme a mí para yo dar un mensaje. Pero también, así como pido alumbramiento para mí, también pido alumbramiento para cada uno de aquellos que están escuchando y que van a compartir esta palabra. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, esto es algo que hay que entenderlo, ¿no? Bien, porque hay que entender que este hombre, un hombre fariseo, era una persona que conocía la ley de Moisés y estaba instruido, se puede decir, en la palabra de Dios. Pero el estar instruido en la palabra de Dios no significa que nosotros sabemos realmente el mensaje que Dios nos quiere dar. Aquí Nicodemo tenía, se puede decir, todo el estudio para entender la palabra de Dios y para entender a Dios, ¿sí? Entonces, este hombre, acá podemos ver que no era cualquier persona, era un principal en la sinagoga, entre los judíos. O sea que era un hombre que tenía un estatus dentro de la iglesia muy elevado, porque era un principal de aquellos que se congregaban en la iglesia judía. Y bueno, este hombre, con todo el estudio, con toda la preparación que tenía para saber las cosas de Dios, habían cosas que todavía él no entendía. Entonces, él se presenta con nuestro Señor Jesucristo y le dice: bueno, nosotros en realidad hemos visto tu accionar, hemos visto lo que haces, y por los testimonios que hay y de lo que haces,
sabemos que has venido de Dios, le dice él. Ahora, fíjense bien, este hombre con todo el estudio, con toda la categoría dentro de la iglesia que tenía, no entendía todo. Hoy en día hay personas que están en la misma situación, que lo ven a Jesús, como un profeta más, pero no con la capacidad, los atributos divinos que tiene nuestro Señor Jesucristo, y no lo entienden como el Señor y Salvador de las vidas. Este hombre, fíjense bien la actitud de él, estudioso, fariseo, principal en la iglesia, ¿sí? Pero es como decir hoy día, bueno, era uno de los pastores de la iglesia, hoy día en la iglesia cristiana podríamos decir, ¿cierto? Bueno, él, fíjense la actitud de él vino a buscar a Jesucristo de noche. Él tenía vergüenza de que lo vieran con Jesucristo de día y hablando con él. Entonces él procuró la hora que no había nadie, se puede decir, para verlo, o muy pocos para criticarlo, porque lo primero que le iban a decir, Nicodemo, estuviste con el sanador, estuviste con que dice ser hijo de Dios, con ese que hace milagros. Entonces él no quería que lo criticaran. Hoy día podemos decir que hay, como siempre ha habido, como siempre, hay muchas personas que también piensan lo mismo. Dicen, bueno, yo no voy a la iglesia o no estoy con los evangélicos porque no quiero que después me vayan a criticar, ¿sí? El problema que hay es que nosotros nos preocupamos, o cuando estábamos en el mundo, nos preocupaba a lo mejor que nos vieran con evangélicos porque nos iban a criticar también. Y andábamos fluctuando de un lugar a otro, tratando de escapar del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si no nos veían con un evangélico era mejor, porque vernos con un evangélico era como que estábamos cambiando de religión. Ahora, después de muchos años, ¿no? O al principio podríamos decir, el Señor, o sea, el Dios Todopoderoso, nos dio para compartir, o nos dio el entendimiento de la palabra. Hoy día hablaba con un pastor sobre lo que es ser llamado por Dios, que lo conocí ahora, pero hay personas, por ejemplo, si vamos a Romanos 8:28, vamos a ver ahí que dice que a los que conoció antes de la fundación del mundo, a eso les llamó y predestinó. Y entonces estas palabras hacen que muchas personas se puedan equivocar, ¿sí? Hace que muchas personas se puedan equivocar y o sea, en el llamamiento, o sea, con este llamamiento donde dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, nosotros, o aquel que no entiende bien lo que está hablando ahí, puede pensar que Dios nos eligió
como diciendo, tú vas a ser evangélico, tú vas a ser evangélico. Muchas personas no piensan así. En Argentina le llamamos dedocracia, porque es señalado por el dedo y decir, bueno, vos venís y vas a ser evangélico, vos no. Pero en realidad es una gran equivocación, como le decía el pastor. De ahí sale una doctrina errónea que se llama la doctrina de la predestinación. Y Dios sí nos llamó ahora que estamos acá, pero Él sabía por su presciencia, conocimiento anterior a que sucedan las cosas, que es el único que lo sabe. Ella sabía que íbamos a recibir a Jesucristo. Y sabíamos que le íbamos a decir sí a Cristo, que entrara a nuestro corazón. Y bueno, no quiere decir que Dios nos eligió así nomás, en forma, como que Él quiso que fuera así, sino que fue el conocer de lo que nosotros íbamos a hacer un día y que íbamos a decirle sí a Jesucristo. Bueno, este hombre estaba esquivando, tratando de que nadie lo viera, porque tenía vergüenza, no quería ser interrogado después, que le dijeran, ¿por qué estuviste con el profeta? ¿Por qué estuviste con el sanador? ¿Sí? ¿Por qué estuviste con el que dice ser el Hijo de Dios? Y bueno, él trató de que nadie lo viera. Entonces él le dijo, Rabí, lo estaba reconociendo como un maestro, ¿sí? Y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí? Pero él está diciendo, hay una condición. ¿Cuáles son las condiciones? Que esté Dios con el que hace las señales, ¿sí? Entonces, muchas veces en la vida hoy hay muchos varones de Dios, como me ha concedido a mí también Dios, el que se produzcan milagros, ¿sí? El respaldo de Dios haciendo milagros en un lugar. Y muchas personas no entienden que para que se produzcan los milagros tiene que estar respaldado uno por Dios, y el Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, hace la manifestación de poder, produciendo milagros, maravillas, liberación, señales milagrosas. Pero es Dios produciéndola. Ahora, hay muchos hombres que piensan que eso sale de ellos. Y si vamos a la palabra, dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Sí? Si cuando llegábamos al Evangelio, cada uno de nosotros, estábamos todos perdidos, todos desviados, todos con diferentes formas de pensar y muy alejados de lo que es Dios, o de lo que hoy conocemos de Dios. Y muchos se otorgan señales, milagros y maravillas, pero no entienden que solamente es la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo respaldando al predicador. ¿Por qué? Porque acá le está diciendo el maestro, le está diciendo, el principal Nicodemo le está diciendo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque vemos las señales que haces
Y nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Y eso sucede con cualquier siervo de Dios. No se va a producir nada si no está respaldado por Dios. O sea que nadie puede tomar la gloria de Dios para sí mismo. Entonces, bueno, el Señor siempre hablando a su manera. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Fíjense, nuestro Señor y Salvador, el único sobre la tierra, está escuchando a Nicodemo, está escuchando las alabanzas que hace Nicodemo de la persona de Jesucristo, diciendo, bueno, realmente es maravillosa las cosas que tú haces, y no hay duda que Dios está contigo. Pero el Señor no contestó a lo que Nicodemo le decía, sino que el Señor le contestó a lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Muchas veces nosotros también nos dirigimos a Dios pronunciando palabras, y el Señor, conociendo nuestros pensamientos, conociendo lo que nosotros queremos, ansiamos, anhelamos, y conociendo el corazón, siempre cuando nos dirigimos al Señor, Él no contesta a nuestra boca, sino contesta a lo que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué lo hace? Porque el único que puede conocer el corazón nuestro es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y también es Dios. Entonces Él conoce todo. Y siempre que el Señor te conteste, te va a contestar conforme a lo que hay en tu corazón, la revolución que hay en tu corazón, lo que estás padeciendo, lo que estás escondiendo en tu corazón. A eso Dios te va a hablar. Y si Dios se tarda en contestarte una oración, es porque no has aprendido lo que el Señor te quiere enseñar. Yo tengo muchas experiencias donde al Señor se ha tardado, y ha sido hasta que he aprendido la lección que me quería enseñar que Él me ha contestado, no antes. Y siempre pensamos que, bueno, que Dios está a nuestro, se puede decir, a la orden nuestra, ¿sí? Que decimos algo y Dios tiene que actuar. Y mal entendemos que somos hijos de Dios, ¿sí? Que lo podemos también dirigirnos a Él como Padre, pero no deja de ser Dios, ¿sí? Y no deja de ser soberano. Entonces siempre que, como haga las cosas Él, es como realmente necesitamos que sean, y no como muchas veces nosotros queremos. Entonces, cuando le habla a Nicodemo, el Señor contesta a lo que hay en el corazón de Nicodemo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que le estaba diciendo, por muchos títulos que puedas tener dentro de la iglesia, por estatus que tienes fuera de la iglesia,
eso no te hace que entiendas lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es revelada a nosotros a través del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un mensaje, tenemos que pedirle a Dios que nos dé espíritu de revelación de su palabra y del conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos dar un mensaje parecido a lo que quiere Dios. Y el Señor le dijo, bueno, muy grande puede ser tu entendimiento, pero no vas a entender todas las cosas hasta que no tengas un nuevo nacimiento. Le dijo, cuando dice de cierto te digo, le está diciendo, ciertamente yo te digo, ciertamente. ¿Sí? Le está diciendo, ciertamente yo te digo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y esto no es una palabra solamente para Nicodemo que da el Señor, sino que es una palabra para cada uno de nosotros que seguimos al Señor, que predicamos la palabra, que enseñamos sobre Cristo y sobre los propósitos de Dios. Esta palabra es para todos, los que saben y los que no saben. Y día a día que la esté predicando, y vas a aprender más, vas a recibir más alumbramiento. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos ser teólogos, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto Teológico, pero hay muchas personas que creen que, bueno, estuvo en el Instituto Teológico, es una máquina predicando. Y no es así. Porque cuando uno estudia en un instituto teológico, aprende las bases de la palabra para poder seguirla estudiando durante el resto de la vida que uno tenga. Entonces, cada vez que uno va a dar un mensaje, tiene que saber que está encerrada en una porción bíblica y necesitamos que Dios nos dé el alumbramiento para entenderla. Y el Señor, así como le dice a ustedes, me dice a mí, José Luis, tenés que nacer de nuevo. Porque, querramos o no, siempre venimos arrastrando cosas del pasado. Siempre venimos arrastrando costumbres del pasado, cosas que no convienen y que debemos abandonar para siempre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Bueno, tenés que nacer de nuevo. Él dice, bueno, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, pero resulta que va pasando el tiempo y los años y todavía siguen ocurriendo cosas que son viejas y sigue ocurriendo que cada día tenemos que aprender y seguirlo haciendo de nuevo, porque nunca terminamos de aprender lo que es la palabra de Dios. Acá le dijo, bueno, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Como toda persona, como toda criatura de Dios, debe nacer de nuevo, ¿sí? Porque en San Juan dice, a los que en el capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan, dice, a los que le recibieron, a eso les dio la potestad o el derecho a llamarse hijos de Dios.
sino siguen siendo criaturas de Dios. Entonces, al recibir a Cristo, es un nuevo nacimiento. No un nacimiento, como dice acá más adelante, lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Un nacimiento espiritual. ¿Sí? Eso es lo que está hablando el Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esta es una pregunta que muchas personas se harán, muchas personas no comprenderán. Y fíjense bien, este hombre era conocedor de la palabra de Dios que había hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Él tenía conocimiento, él sabía. Era un pastor más en la iglesia, ¿sí? Principal. Pero ¿qué sucede? No entendía el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que del nuevo nacimiento no entendía absolutamente nada. Y está bien, en cierta forma, porque los apóstoles que estaban con el Señor, había muchas cosas que no entendían de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿a qué se debe? No entendían las cosas de nuestro Señor Jesucristo, cometían muchísimos errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos porque Jesucristo era el que tenía el Espíritu Santo. Entonces Él le decía, yo me voy a ir. Entonces todos estaban preocupados, sus discípulos, ¿sí? Diciendo, pero ¿cómo nos vas a abandonar? Sí, porque donde yo voy ustedes no pueden ir. Y entonces ellos estaban tristes, ¿sí? Porque no entendían por qué tenía que irse el Señor. Tenía que pasar por el sacrificio de morir en la cruz y regresar a la diestra del Padre y el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué sucede? Que los discípulos les daba un poco de temor, miedo. Entonces le dijo, más vale que yo me vaya. ¿Para qué? Para enviar el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios envía el Espíritu Santo a las personas, comienza un alumbramiento, ¿sí? Comienza el entender la palabra de Dios. Se llama discernimiento de la palabra. O sea que mientras no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender la palabra. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comenzamos a entender la palabra y a discernir la palabra de Dios, comprenderla, ¿sí? Acá Nicodemo tenía un gran prestigio, un estudioso de la palabra, un fariseo, pero ¿qué sucede? No tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Porque hasta ese tiempo, hasta que no muere Jesús y envía el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nadie tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo hacían las personas? Iban a las sinagogas para estar en contacto, se puede decir, en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en el templo. Entonces tenía la gente que ir. Y Nicodemo, lógicamente, no tenía. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla. Yo la saludé desde un principio. Dios la bendiga mucho y gracias por compartir. Entonces, las personas como Nicodemo no tenía el Espíritu Santo, no podía discernir la palabra que leía.
no podía discernir a Cristo como el Hijo de Dios. Para nosotros hoy día decimos, bueno, sí, yo conozco, yo entiendo todo, pero hay que entender que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y una de las formas que sabe el enemigo que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que somos una nueva criatura en proceso de ser cada vez mejor, es que Dios nos pone aquí una marca, y esa marca espiritual, ¿sí?, se llama las arras del Espíritu. Y cuando el enemigo nos mira, él ya sabe que nosotros somos escogidos por Dios, que ya tenemos el sello en la cual dice que le pertenecemos a Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nicodemo estaba perdido, no entendía. Y bueno, yo le encuentro razón que no entendiera a Cristo. No tenía el Espíritu Santo. Hermana, hermano, que está allí, pastores, líderes, ustedes entienden como yo a Cristo, porque hemos recibido al Espíritu Santo. Y no porque seamos buenos, lo hemos recibido, sino porque Dios nos envió el poder del Espíritu Santo para que pudiéramos reconocer y entender a Cristo y poder recibirlo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Nicodemo le dice, bueno, tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el Señor, Nicodemo seguía con sus preguntas, Nicodemo seguía con sus dudas, entendía que venía de Dios, no dijo que era el Hijo de Dios, sino sabemos que ha venido de Dios como maestro, pero no le dijo como el Hijo de Dios. Era algo tremendo de decir eso para ellos. Y el Señor vuelve a contestarle. No, el que no naciere, o sea, le dice, ciertamente te digo que el que no naciere de nuevo, no, dice, que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, él está diciendo, ciertamente no va a poder entrar. Ahora, miremos esto, ¿sí? Dice allí en el versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él está diciendo, la persona que no nace de nuevo no puede ver ni entender las cosas de Dios. Nicodemo pretendía ver las cosas de Dios y comprender la palabra que se había cumplido en Cristo, pero no podía verlo a él como el Hijo de Dios. Entonces le dijo, mirá, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y eso le pasa a cada persona, a cada criatura en el mundo. Si no nace de nuevo, por más que se esfuerce, no va a poder ver nada de las cosas de Dios. No va a poder
ver cuando desciende el poder del Espíritu Santo sobre las vidas en un culto a Dios, no va a poder sentir el bautismo del Espíritu Santo, no va a poder sentir la presencia de Dios o del Espíritu Santo en ningún lugar. Y no va a poder ver milagros ni maravillas. Para que suceda eso, para que las pueda ver esas maravillas, tiene que nacer de nuevo. Ahora, vamos a ir al versículo 5. Primero le dice, no vas a poder, si no naces de nuevo, no vas a poder ver nada del reino de los cielos. Nada. Se va a producir un milagro ante tus ojos y vas a estar dudando. Por eso el Señor quiere que nazcamos de nuevo para poder entender las cosas del reino y sobre todo discernir la palabra de Dios. En el versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo, o ciertamente yo te digo, dice el Señor, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, en el versículo 3, le está diciendo que si no nace de nuevo no va a poder ver las cosas de Dios. Y en el versículo 5 le está diciendo, si no naces de nuevo, de agua y de espíritu, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuántas personas piensan que hacen una oración ante Dios y que ya son salvos para siempre? Y no dice eso el Señor. Él dice, el que perseverar hasta el fin, ese va a ser salvo. Y va a poder ver las cosas y va a poder entrar al reino de los cielos. Hay personas que dicen, bueno, que la salvación no se pierde. En realidad la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque el que no tiene la salvación es porque nunca, más allá de que está en la iglesia, nunca recibió a Cristo. Y por más que haya estado años y años en la iglesia, no nació de nuevo. Hay muchos hijos de pastores que no han nacido de nuevo, por capricho, por lo que quiera, ¿sí? Y se van al mundo. Y porque el padre sea pastor, no significa que los hijos son hijos de Dios. Yo tengo la bendición de que hasta la cuarta generación mía, yo soy la primera, después siguen los hijos, los segundos, los nietos, la tercera y los bisnietos, la cuarta generación que están en el Evangelio, ¿sí? Para la gloria de Dios, porque Dios lo quiso así, porque Él lo promete, ¿sí? Ahora, el permitirnos Dios, por el nuevo nacimiento, poder ver las cosas del reino, hizo que nosotros aumentara la fe para que también pudiéramos entrar al reino de los cielos y para que enseñáramos a todos nuestros familiares sobre las cosas de Dios. Y todos ahora están en el Evangelio, todos, no falta ni uno. Y muchos le sirven al Señor, ¿sí? Muchos le sirven al Señor. Así que eso es muy importante. Entonces, yo quiero que entienda eso porque se va el tiempo. Le dice el Señor, bueno, no puede, dice, entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? O sea que
el Señor dice, bueno, no te sorprendas de lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Porque el que es nacido de la carne, el que es hijo del diablo y quiere permanecer siendo hijo del diablo, carne es carne y carne es. Pero aquel que nace del Espíritu, cuando conoce a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, ese es nacido del Espíritu y Espíritu es en el Señor. Y le dijo, no te maravilles de lo que te estoy diciendo. Te digo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Sí? A cada uno de los hermanos y hermanas que están allí, deben saber que deben nacer de nuevo. Pero, fíjense bien, un niño nace, ¿sí? Nace, pero necesita el cuidado de los padres, ¿sí? Un niño nace físicamente y necesita de sus padres biológicos, ¿sí? Cuando, Dios bendiga a Silvia Basualdo, a usted y a toda su familia. Cuando una persona nace del Espíritu, ¿sí? Tiene que seguir en el Evangelio y los hermanos con mayor experiencia espiritual deben guiarlo para que no se desvíe nunca más del camino de Cristo. Así que es tarea de cada uno de, cuando una persona recibe a Cristo, cuidarlo y que vaya creciendo en la palabra de Dios y que vaya fortaleciéndose en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a la pastora Carmen Santiago Padilla, gracias a Silvia Basualdo, gracias a cada uno de aquellos que se conectaron para compartir la palabra. Y les digo esto, que dice el Señor. Sí, yo les transmito lo que dice el Señor en su palabra. Deben nacer de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente. Deben recibir el Espíritu de Dios y deben crecer cada día más en la fe y perseverar hasta el fin, porque el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor les bendiga y será hasta el día martes que viene. Que Dios les bendiga, que Dios los prospere, que Dios sobre todo los prospere espiritualmente y después que los prospere materialmente. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima en el nombre de Jesús.